Bienvenido a Tres Punticos. El discurso de Pedro de la primera lectura introduce perfectamente los tres punticos de este tercer domingo de Pascua. El apóstol le hace ver a los judíos que aquel a quien mataron en la cruz ha resucitado, y ellos son testigos de esto. Pero más que recriminarles a los judíos el acto, Pedro reconoce que han obrado por ignorancia. Moralmente, la ignorancia disminuye en cierto modo la responsabilidad de un acto, pero no la elimina, pues la ignorancia la mayoría de veces se puede vencer. Hoy, en los tres punticos, el Señor nos regala tres modos de vencer la ignorancia y la duda sobre su poder, manifestado especialmente en Jesús resucitado. Primer puntico: palpar. Una de las pruebas de la resurrección es el cambio gigantesco de mentalidad en los discípulos, que pasaron del miedo a los judíos al valor para predicar, arriesgando incluso la propia vida. La liturgia de este domingo nos ofrece ambos paralelos. En la primera lectura, unos apóstoles aguerridos que después de la experiencia del resucitado anuncian con valor y entereza. En el Evangelio, unos discípulos temerosos, encerrados aún sin creer en todo lo que ya han contado las mujeres y lo que han dicho los que iban camino a Emaús. Cuando se ignora lo que Dios quiere, cuando hay duda, aparece entonces el terror. Este terror invade nuestra vida y nos impide creer, nos limita, exige pruebas. Por eso una forma que ofrece el Señor para vencer esta ignorancia en el Evangelio es el palpar. Los discípulos son invitados por Jesús a tocar su cuerpo, a que se den cuenta que es de carne y hueso, que no es un fantasma ni una visión, sino que es Él verdaderamente resucitado. Este palpar permitió a los discípulos reconocer al Señor, saber que era de verdad, y a nosotros, cristianos de nuestro siglo, el palpar no se nos da de la misma manera que a ellos, pues Jesús no se va a manifestar delante de nosotros para que le toquemos y creamos, para que palpemos y venzamos el miedo, sino que en un exigente acto de fe, el Señor nos pide palparle en la realidad en la que se nos presenta, en el hermano que nos pide un consejo, en el amigo que sufre a nuestro lado, en el desconocido que nos pide vivir con él la caridad. Ese es el tacto de la fe que el Señor nos ofrece para vencer la ignorancia sobre su poder, porque a través de este podremos observar cómo por medio nuestro el Señor consuela, el Señor ayuda, el Señor levanta, el Señor acompaña, bendice y fortalece. Palpando, somos y nos sentimos instrumentos del poder de Dios. Palpando, vencemos la ignorancia sobre la fe. Segundo puntico: mirar. A los temerosos discípulos que ven al resucitado y piensan que es un fantasma, el Señor les invita primero que cualquier cosa a observar las heridas de sus pies y de sus manos. Heridas que en el cuerpo de Jesús ya no son signo de dolor y muerte, sino al contrario de victoria, de fuerza, de resurrección. Aparece aquí entonces una segunda forma de vencer nuestra ignorancia sobre el poder de Dios: el mirar. Pero, ¿mirar qué? Mirar las heridas. Lo bello de este elemento es que los discípulos se detienen a ver las heridas del Señor, que ahora son prueba de la gloria, pues sabias son las palabras del apóstol San Pedro en su carta: sus heridas nos han curado. Entonces, el mirar las heridas del Señor no es más que la analogía para entender que una forma de superar la ignorancia y la duda de la fe es la de mirar las heridas que nos han curado, no las de Jesús, sino de nuestra propia historia personal. En efecto, cuando dudamos del poder de Dios, de la obra en nuestra vida personal, basta con detenernos en nuestra historia, en aquellos momentos de dolor, en aquellos momentos de angustia, de persecución y de prueba, donde nos hemos sentido superados, donde creímos que no había solución, donde nos vimos sin salida, donde se encarnaron en nosotros aquellas palabras de Pedro en el mar de Galilea, cuando tratando de caminar sobre el agua, comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame que perezco». Cuando volvemos sobre esos momentos de vida, descubrimos de nuevo la mano de Jesús que se extiende hacia nosotros, nos agarra, nos levanta y nos saca del peligro. Es ahí, en ese momento de historia personal, que nos damos cuenta que nuestras fuerzas fueron insuficientes y que el poder de Dios fue suficiente
pues al mirar las heridas no vemos el terror, sino el poder ilimitado de Dios que nos curó, que nos salvó, que nos levantó. Tercer puntico, escuchar. Los discípulos, encerrados por miedo, pudieron palpar a Jesús, pudieron ver sus heridas, pero lo primero que tuvieron como prueba de la resurrección fue el escucharlo cuando dijo: paz a vosotros. El primer método para superar la ignorancia y la duda sobre el poder de Dios será siempre y de manera preponderante escuchar. Esta es la forma predilecta de Dios para hablarnos. Ya lo decíamos en el palpar y el mirar, que no podemos esperar una teofanía para superar una duda, una ignorancia. Es decir, no podemos esperar una manifestación maravillosa, extraordinaria y milagrosa de Dios para que superemos la duda. Dios prefiere el camino de la fe, el camino de lo sencillo, el camino de lo humilde antes que lo extraordinario, lo estrambótico, lo supraterreno, y por eso nos habla insistentemente a través de su palabra. Es la palabra que sale de Dios, una poderosa y maravillosa herramienta para destruir la duda. Pues cuando nos detenemos en la Sagrada Escritura y descubrimos la obra de Dios en la historia de la salvación, nos damos cuenta de su poder y fuerza obrados de manera especial en la historia de la vida de tantos hombres y mujeres. Ahora bien, Dios no deja de obrar. Él sigue haciendo maravillas en la historia de los hombres de hoy. Basta que tengas fe, que escuches con apertura de corazón y mente su palabra, y de manera especial lo que hoy dice el resucitado: paz a vosotros. Escucha la palabra de Jesús que hoy te da la paz, como don, pero también como tarea. Paz a tu familia, paz a tu vida, paz a tus sueños, paz a tu trabajo, paz a tus proyectos. Cuando escuchas a Dios, recibes la promesa. Despejada la duda, aumentas la fe. No seamos culpables de nuestra ignorancia. Tampoco dejemos que la duda nos gane y nuble nuestra mente para creer en el gran poder de nuestro Dios. Al contrario, creamos palpando a Jesús en el hermano, mirando la victoria sobre nuestras heridas y escuchando siempre la voz de Dios que nos da su paz. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.